2014. El mayor brote de ébola de la historia causa estragos en África Occidental. El terror escala a nuevos niveles en Oriente Medio, las tensiones se vuelven violentas en Europa del Este y el mundo sigue luchando pese a la sucesión de una crisis tras otra. Las Naciones Unidas instaron a los líderes mundiales a ser creativos, nutrir las semillas de la esperanza y unirse en acciones decisivas. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Desde las bombas en barril a las decapitaciones, de la muerte de la población civil por inanición provocada intencionalmente, a los ataques contra hospitales, centros de acogida y convoyes de las Naciones Unidas, los derechos humanos y el Estado de Derecho son objeto de ataques. Más de 1 millón de personas abandonaron sus hogares a consecuencia del conflicto en Irak y Siria. Los combatientes extranjeros aprovecharon del vacío de poder para controlar grandes áreas de territorio, alarmando al mundo con su extrema violencia. Asustados, muchos desplazados han huido a las remotas montañas de Sinjar, mientras que miles han buscado refugio en una torre de apartamentos a medio construir en Dohuk. Tengo suerte de que no matarán a mi familia, pero amigos cercanos míos han perdido a sus familias. Familias enteras desaparecidas, asesinadas, exterminadas. Diversas agencias de la ONU pusieron en marcha grandes operaciones para enviar ayuda por aire a zonas remotas y peligrosas, pero es imprescindible conseguir más dinero para preparar los campamentos ante la llegada inminente de un duro invierno. En septiembre, los líderes mundiales reunidos en el Consejo de Seguridad adoptaron una resolución histórica para combatir este tipo de terrorismo a todos los niveles. Barack Obama, presidente del Consejo de Seguridad. Especialmente, las naciones deben prevenir, acabar con el reclutamiento, la organización, el transporte o equipamiento de terroristas, como también la financiación de viajes o actividades. La eliminación del programa de armas químicas de Siria demostró la verdadera capacidad del Consejo de Seguridad cuando está unido en su determinación. Los agentes químicos más peligrosos fueron neutralizados a bordo de un buque. Este acuerdo fue negociado por Estados Unidos y Rusia y supervisado por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y la ONU. La coordinadora especial, Sigrid Kaag. Lo importante es que todos los materiales están fuera de peligro y que la destrucción a bordo del buque estadounidense comience lo antes posible. La violencia entre palestinos e israelíes estalló a raíz del secuestro y asesinato de adolescentes israelíes en junio. Semanas de conflicto y represalias se tradujeron en más de 1.300 palestinos y 60 israelíes muertos. El pueblo de Gaza no tenía un lugar seguro al que acudir. Más de 100.000 palestinos se refugiaron en escuelas de Naciones Unidas que fueron bombardeadas en 6 ocasiones. La única planta eléctrica de la franja fue destruida y casi 500.000 de personas perdieron sus hogares. Ban Ki-moon visitó Gaza para reactivar el esfuerzo internacional de reconstrucción. ¿Tenemos que seguir así? Construir, destruir, volver a construir y destruir otra vez. Vamos a construir de nuevo, pero debe ser la última vez. Tenemos que volver a la mesa de negociaciones. Una crisis política interna desembocó en enfrentamientos violentos en algunas partes de Ucrania, convirtiéndose en un conflicto a gran escala en el este del país. Las condiciones se deterioraron, lo que tuvo serias consecuencias para su unidad. Pese a un acuerdo de alto el fuego, la situación sigue siendo extremadamente frágil. En julio, un avión de Malaysian Airlines se precipitó en Ucrania debido al impacto de varios objetos de gran energía desde fuera de la nave, provocando la muerte de casi 300 personas de 9 nacionalidades. El Consejo de Seguridad exhortó a que se acelerara la investigación y se tomaran medidas para impedir que sucedan tragedias similares. En la República Centroafricana, la violencia sectaria y los asesinatos entre cristianos y musulmanes han fracturado y traumatizado el país. Miles de personas salieron huyendo de la capital después de que las calles fueran tomadas por hombres armados con machetes. Un llamado de la misión de la ONU para el desarme voluntario tuvo poco éxito, pero programas que intercambian dinero por trabajo tratan de promover la cooperación entre las facciones. 2 millones de personas sumidas en una tensa situación de seguridad todavía necesitan asistencia humanitaria.
20 años después del genocidio en Ruanda, las Naciones Unidas trabajan en un nuevo enfoque que da la prioridad a los derechos humanos para que el mundo no se vea en la necesidad de decir nuevamente nunca más. La iniciativa de los derechos humanos primero busca poner esos valores en el centro de todos los esfuerzos en ese terreno. Ya que el genocidio lleva a una planificación cuidadosa, debemos permanecer vigilantes ante señales tempranas de violaciones de derechos humanos que conducen a atrocidades masivas y conflictos mayores. En Sudán del Sur, la necesidad de una acción anticipada contra las violaciones de los derechos humanos llevó al ofrecimiento de refugio a casi 100.000 personas en bases de la ONU. Los desafíos logísticos fueron tremendos, especialmente durante la temporada de lluvias. Las clínicas de las misiones de paz debieron incluso ocuparse de los partos. Los miembros del Consejo de Seguridad viajaron a Sudán del Sur para promover la reconciliación, pero regresaron decepcionados. La embajadora estadounidense Samantha Power. El cese de hostilidades ha sido acordado. Se han firmado numerosos documentos, pero ustedes saben muy bien que continúan los enfrentamientos. La violación del cese de hostilidades ocurre todos los días. Las personas siguen muriendo. En 2014 se alcanzó la cifra de 50 millones de refugiados en el mundo, la más alta desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el equivalente a la 26ª nación más populosa del mundo. Los países de acogida y la ONU afrontaron desafíos para proveer asistencia, así como esperanza para el futuro. Las mujeres y los niños fueron los que más sufrieron. Malala Yousafzai, quien luego ganó el Premio Nobel de la Paz, visitó el campamento de refugiados tatarí en Jordania para promover el acceso a la educación de todos los menores. Todos tienen un sueño, algunos quieren ser doctores, otros ingenieros y otros periodistas. Afganistán, el segundo país con la población más grande de refugiados, pasó por un controvertido proceso de elecciones que concluyó con un acuerdo para formar un gobierno de unidad nacional. Aún con una paz frágil, las condiciones para los civiles y los cascos azules continuaron siendo peligrosas. 4 miembros de la ONU fueron asesinados cuando el talibán atacó un restaurante en Kabul. A finales de octubre, 113 cascos azules habían ofrecido sus vidas al servicio de la paz en todo el mundo. En Mali, una caravana pasó por un terreno minado y fallecieron 4 efectivos. Otros 2 murieron en un ataque suicida. En Darfur, 3 cascos azules murieron en un ataque sorpresivo mientras protegían un pozo de agua. Luto en Guinea. Cuando el pequeño Emil murió, nadie imaginó que su pueblo sería la zona cero del peor brote de ébola en la historia. El virus se extendió rápidamente, convirtiendo a Guinea, Sierra Leona y Liberia en un caos. Para diciembre, más de 6.000 personas habían fallecido, mientras los sobrevivientes seguían atemorizados y la economía y los servicios de salud estaban casi paralizados. Con los centros de atención saturados, la comunidad internacional agilizó su respuesta al brote. Margaret Chan, directora de la OMS. Esta es una crisis social, humanitaria y económica y amenaza la seguridad nacional más allá de las zonas del brote. El Consejo de Seguridad pidió una acción urgente y en pocos días se estableció la misión de la ONU para la respuesta de emergencia al ébola. Comenzó así una operación de suministros aéreos sin precedentes para enviar a los países afectados ambulancias, hospitales de campaña, suministros médicos y comida. Además, se dio inicio a pruebas clínicas de vacunas en una carrera contra el reloj. Anthony Bunbury, jefe de la misión de la ONU para la respuesta de emergencia al ébola. Aún no hemos podido establecer los elementos de la respuesta en todas partes y donde hace falta. Vemos la magnitud de esta terrible situación en muchas comunidades. Eso debe ser el centro de nuestros esfuerzos, ampliar la respuesta geográfica. Una señal de esperanza son los sobrevivientes como Saá, que ahora es inmune al virus y se une a la comunidad para luchar contra el ébola. Las donaciones internacionales se han fortalecido, dice el doctor David Navarro, enviado del secretario general. Lo extraordinario de esto es que el mundo entero tiene ganas de que haya una respuesta exitosa y acabar con el brote. Mientras tanto, el planeta transita por una cuerda floja. 2014 puede que sea el año más caliente que se haya registrado en la historia. Ban Ki-moon viajó a Groenlandia para inspeccionar el estado de los glaciares árticos
y pidió medidas para frenar el aumento de la temperatura global. En Nueva York, 400.000 personas, incluyendo líderes mundiales y famosos, marcharon a favor de un futuro más verde y más limpio. No hay un plan B, porque no tenemos un planeta B. En la cumbre del clima de la ONU, 120 líderes mundiales unieron sus fuerzas con las empresas, los bancos y el sector energético y escucharon una petición urgente del actor Leonardo DiCaprio. Estamos presenciando fenómenos meteorológicos extremos. El oeste de la Antártida y la capa de hielo de Groenlandia se están derritiendo a un ritmo sin precedentes, anticipándose décadas a las proyecciones científicas. Nada de esto es retórica y nada de esto es histeria. Son los hechos. La poetisa Katy Jennil Kijiner, de las Islas Marshall, escribió un poema a su hija. Nadie se va a ahogar, mi amor. Nadie va a perder su tierra. Nadie va a convertirse en un refugiado por el cambio climático. O debería decir, nadie más. Los líderes mundiales se comprometieron a actuar. François Hollande, presidente de Francia. C'est la conférence de Paris de 2015 qui doit permettre. La conferencia de París en 2015 va a ser la que nos permitirá alcanzar un ambicioso acuerdo global para lograr un estado neutral de carbono, es decir, un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero que sea compatible con las capacidades de absorción del mundo. En la cumbre, el sector privado se comprometió a entregar 200.000 millones de dólares en activos financieros para las llamadas inversiones verdes. De cara al siglo XXI, el Salón Plenario de la Asamblea General de la ONU fue restaurado, renovado y actualizado. En vísperas de su 70 aniversario y en medio de desafíos crecientes, la ONU busca restaurar la unidad entre sus diversos Estados miembros. La pauvreté, la mortalité de l'enfant et de la mortalité. La pobreza mundial, la mortalidad infantil y la mortalidad materna se han reducido a la mitad. Queda mucho por hacer, pero estos y otros logros demuestran el poder de los objetivos de desarrollo del milenio y lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos. Contre les objectifs du millénaire pour le développement et ce que nous pouvons faire lorsque nous unissons nos forces. Ya han comenzado las negociaciones mundiales para lograr el programa de desarrollo sostenible de los próximos 15 años. Amina Mohamed, asesora especial del secretario general para la Agenda de Desarrollo Sostenible post-2015. Para 2030 podemos erradicar la pobreza, transformar vidas y a la vez encontrar formas de proteger el planeta. La construcción del futuro que queremos requiere poner fin a la marginación de los pueblos indígenas, como se solicitó en la primera Conferencia Mundial de Nueva York. Ese futuro incluye también una agricultura resistente al cambio climático, como se pidió en Samoa, y exige además el acceso a una energía sostenible, al agua potable y al saneamiento para los millones de personas que aún no lo tienen. Para dar a los niños refugiados del Líbano y a los que están en aldeas remotas de Sudán un futuro más brillante, UNICEF ofrece una educación a distancia a través de e-learning. Estos niños tienen derecho a la innovación y a que se busquen soluciones a sus problemas. Al celebrar el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, UNICEF recordó el significado de la canción Imagine.